A veces el terror no siempre viene de lo que vemos. A veces lo que más miedo da es aquello que sabemos que está ahí, pero que no queremos nombrar. En el cine de terror estamos acostumbrados a ciertos códigos. Sabemos básicamente cómo funcionan los exorcismos, sabemos más o menos qué esperar de una película de asesinos enmascarados, sabemos cuándo va a saltar el próximo jump scare. Pero cuando la maldad acecha, es diferente. No es un slasher, no es solo terror psicológico, no es una típica historia de casas embrujadas con fantasmas en los pasillos. Es un terror más viejo, más sucio, más arraigado a la misma tierra. Es un terror que se siente cercano, porque no viene del imaginario de Hollywood, sino de algo mucho más primitivo. El miedo rural. El mismo miedo que habita en la mayoría de los mitos, en las historias que se cuentan en voz baja cuando cae la noche. Hoy vamos a explorar Cuando acecha la maldad, la película que nos recordó que el terror no es solo un género de cine, sino que también son ecos de tradiciones mucho más antiguas. ¿Por qué, cuando acecha la maldad, nos deja una sensación de terror tan cruda y tan visceral? Esta película se aleja un poco de los códigos clásicos del cine de terror. No depende de efectos digitales para asustarte con monstruos. Y tampoco te avisa cuando algo va a pasar. En su lugar te obliga a ver el horror sin filtros. Y lo peor de todo es que lo hace a plena luz del día. Todo comienza en un pequeño pueblo rural, con dos hermanos que descubren que, algo anda mal, pero muy mal. Un mal que todos parecen conocer, pero del que nadie quiere hablar. No hay sacerdotes que puedan detenerlo, tampoco rituales que lo contengan. Y solo queda una opción: escapar antes de que sea muy tarde. En esta historia, el peligro no es solo lo que los persigue, es lo que dejan atrás y lo que no pueden dejar atrás. Cuando acecha la maldad nos muestra el horror en un escenario donde no debería haberlo. Los espacios abiertos, el campo, la vida rural. En teoría, todo esto nos debería transmitir algo de calma. Pero en esta historia, estos mismos elementos se convierten en una trampa. Porque aquí el miedo no viene necesariamente de lo desconocido. El miedo proviene de lo que siempre estuvo ahí, pero nunca quisimos ver. Las películas clásicas de terror suelen seguir un ritmo o un canon predecible. Tensión, pausa para respirar y nuevamente tensión. Pero cuando acecha la maldad, no juega con esas reglas. No te da mucho tiempo para procesar lo que viste. No te permite en ningún momento bajar la guardia. Porque cuando el horror aparece, ya es demasiado tarde. No hay héroes, no hay soluciones. Solo una huida desesperada, permanente, que nunca parece suficiente. Y por momentos, lo que nos aterra es la crudeza con la que muestra la desesperación. No hay cortes de cámara para suavizar el impacto. No hay elementos mágicos que puedan torcer el destino. Lo que pasa, pasa. Y lo vemos todo. Esa es la verdadera esencia del realismo brutal, cuando la violencia no es necesariamente espectacular, sino algo más bien inevitable, sucio y desesperante. Porque cuando el mal llega, no avisa, y si ya lo viste, significa que estás automáticamente en peligro. Porque el miedo tiene muchas formas. Está el miedo a lo desconocido, el miedo a lo sobrenatural, el miedo a lo que acecha en la oscuridad. Pero insisto en que el terror de esta película es bastante diferente. Es un terror más viejo y más cruel, y es el terror de lo inevitable. En esta historia, el horror no se puede enfrentar. Acá, el mal no se detiene nunca, solo continúa propagándose. No hay momentos de respiro, no hay explicaciones muy extensas, no hay largas conversaciones pedagógicas sobre el origen del mal, porque este horror no necesita justificación, solo sucede. Todos ya saben lo que pasa. Porque el terror aquí no es algo nuevo, no es un fenómeno inexplicable del todo, es algo que siempre estuvo ahí, algo de lo que todos en algún momento han escuchado hablar. Y lo peor es que no se trata de ganarle,
sino de intentar de no estar en el lugar equivocado cuando llegue finalmente el desastre. El miedo en esta historia no es a lo que podría pasar, es a lo que ya pasó y no tiene vuelta atrás. Es un terror también de resignación y de la inevitabilidad del horror, porque en esta historia no hay redención, no hay forma de ganar y solo queda responder al instinto más primitivo de la humanidad: huir. Este tipo de narraciones, con su forma particular de sentir miedo y sobre cómo se entiende la presencia del mal, está estrechamente relacionado con la forma de entender el terror popular acá. Argentina tiene su propio folclore de terror, de historias que no vienen del cine o de la literatura, sino de la tradición oral, de lo que se cuenta en los pueblos, en los montes, en la cordillera, en los campos, en los ranchos. Está muy lejos de ser un miedo abstracto, es un miedo local, palpable y cercano. Es un miedo que nos dice: no andes por ahí de noche, no mires demasiado hacia el monte, no te atrevas a preguntar por aquello que desapareció. Por supuesto que no ignores los signos de mal agüero. Ojo si un chimango grita por las noches. Y es un miedo que nos obliga a no desafiar, a no cuestionar las reglas que existen desde siempre, porque hay cosas que es mejor no nombrar. Por supuesto que hay figuras en el folclore argentino que se relacionan profunda e íntimamente con las imágenes o la propuesta de la película. Por ejemplo, en el noroeste argentino existe el mito o la leyenda de El Familiar, una criatura demoníaca que habita en los ingenios azucareros. Se representa a veces como un perro negro o una figura humana, y se cuenta, se dice, que el familiar pactó con los dueños de los ingenios para controlar a los obreros y cuidar los sembrados. Un fantasma, un toque carnero, ¿no? Extendido de norte a sur, en cualquier lugar de campos y amplias llanuras, en las zonas cordilleranas y también en los montes, se habla de la luz mala. Un resplandor espectral que dicen que es el alma en pena de un muerto que no tuvo sepultura. Un espíritu atrapado entre este mundo y el otro. Muchos refutadores de leyendas también dicen que es solo el efecto del gas fosfórico de los pantanos. Pero la verdad es que nadie se atreve a acercarse para comprobarlo, porque sencillamente hay cosas que es mejor dejarlas en paz. En el centro del país, cuando cae la noche, se habla del alma mula, una mujer que fue maldecida por cometer incesto y o por tener relaciones amorosas con un sacerdote. Pena en forma de una mula embrujada, vagando sin descanso, buscando redención. La recomendación de las abuelas es sencillamente mirar el piso y alejarte. Estos mitos tienen, obviamente, algo en común. No son simples cuentos para asustar a los chicos. Son también recordatorios que el mal no es algo que necesariamente venga de afuera. A veces, el mal nace acá, entre nosotros. Y voy a ir a buscar a mis hijos y los voy a recuperar. El horror en estos mitos funciona en cómo cuando acecha la maldad. No es algo que afecta a una sola persona. Es algo que se contagia, que se propaga, que mancha y ensucia todo lo que toca. En los relatos populares, el miedo no es solo a la criatura en sí o al demonio, a Mandinga. Es el hecho de que una vez que lo viste, ya no hay vuelta atrás. Lo único que queda es aceptar tristemente el destino o intentar escapar, aunque nunca sea suficiente. No es en grillos ni en cadena en lo que usted penará, sino en una soledad y un silencio tan profundo que parece que el mundo es el único que está. En soledad tan terrible, de su pecho oye el latido. Lo sé porque lo he sufrido, y créamelo el auditorio. Tal vez en el purgatorio las almas hagan más ruido. En muchas culturas existe la creencia de que nombrar al mal es invitarlo a entrar. Por eso, en los pueblos rurales hay cosas de las que no se habla, porque si nadie lo menciona, nada se acerca. Si todos lo ignoran, tal vez,
solo tal vez, pase de largo. Pero cuando acecha la maldad, nos muestra lo que pasa cuando el silencio no es suficiente, cuando ya no hay manera de negar lo que está pasando, cuando ya no queda otra opción que finalmente aceptar que el mal ya está acá, entre nosotros. Y por supuesto, cuando ya es tarde para intentar hacer algo. Pero ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de que sabemos que son solo historias, mitos, leyendas de abuelas, nos estremecemos un poquito al escucharlas? Lo cierto es que estas historias no nos asustan porque son inventadas. Nos asustan porque toca algo mucho más profundo. El miedo a lo que no podemos controlar y el miedo a lo que no podemos enfrentar. En el campo, en la soledad de las vastas tierras argentinas, la superstición no es solo una creencia, es una herramienta de supervivencia. En este caos, los mitos nos enseñan a temer a lo invisible, al mundo espiritual, a respetar lo que no entendemos. Porque en un lugar donde el aislamiento lo gobierna todo, no se puede permitir ignorar el peligro. Los mitos funcionan como un sistema de defensa emocional y psicológica, porque cuando vivís lejos de la seguridad de la ciudad, del vecino a 5 metros, en el piso de arriba, en el piso de abajo, de salir a la calle y encontrarte con personas todo el tiempo, cuando vivís lejos de toda esa seguridad que te proporciona el otro, el terror de lo desconocido se convierte en algo real. No son solo historias de miedo, son reglas tácitas que ordenan, que dictan a lo que se debe temer. Este tipo de terror es una advertencia constante, porque no hay protección, no hay escape, solo la superstición, que se convierte en una forma de preservar la vida. El verdadero terror en esta película no es que el mal llegue de repente o que, no sabemos que ibas a llegar, sino que siempre estuvo ahí. Es el horror de saber que hay algo que está, pero que también está fuera de nuestro alcance. Algo que te acecha, pero que vos preferís no ver. Llega a través de lo conocido, de lo que nunca pensamos que podría ser peligroso. Una mirada furtiva, un gesto sospechoso, una sombra moviéndose en la periferia de nuestra visión. Es la sensación constante de que algo, en algún rincón, algo te está esperando. Algo te observa a tus espaldas y cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta acá, podés suscribirte, pero estamos charlando hace rato. ¿No tenés la sensación de algo a tus espaldas? No mires para atrás, ignóralo hasta que termine el video. Cuando te encontrás solo, lejos de todo, en el culo del mundo, en un rincón alejado, el mayor miedo es saber que no hay a quién recurrir. Es el miedo a estar solo, realmente solo. El terror que está ligado a la soledad absoluta. No hay policías que te protejan, no hay iglesias en las que puedas esconderte, no hay salvación alguna. Si el mal llega, y en algún momento sabes que va a hacerlo, nadie va a venir a ayudarte. Si desapareces, quizás nadie se entere. Si algo se esconde en la oscuridad, no hay refugio posible y solamente lo podés ir a ver vos. El abandono no es solo físico, es el abandono de la misma esperanza. El terror de sentirnos que verdaderamente estamos demasiado lejos. Lejos para que alguien nos ayude, lejos para que alguien nos dé una mano, lejos de alguien que nos transmita seguridad. Y ese aislamiento es lo que se convierte en lo más aterrador de todo. La sensación de que estamos completamente a merced de lo que acecha en las sombras. Porque en la ciudad, en la seguridad de la ciudad, el miedo es una sensación. Pero en la oscuridad del monte, en la inmensidad de la cordillera, en la silenciosa extensión del campo, el miedo es una certeza. Y no queda otra que aprender a vivir con él.